Buenos días. Buenos días, bienvenidos a esta última sesión de Ocultura 2022, de este quinto encuentro internacional. Y, bueno, qué placer también es cerrar estos días tan bonitos, tan intensos, con Carmen y con Nacho. Ya los conocen a ustedes, Nacho Ares, que es egiptólogo, es el director de Ser Historia, autor de un montón de libros sobre esta cuestión y, sobre todo, Cosas Maravillosas, que es su novedad, su último libro, publicado en torno al descubrimiento de Tutankamón. Y Carmen Ruiz, que además de ser epigrafista y, en fin, de habernos acompañado ayer como traductora del libro de Andrew Collins, es sobre todo un miembro del equipo de investigación del proyecto Yehuti en Egipto, con José Manuel Galán, y por lo tanto conoce sobre el terreno lo que es la investigación del Antiguo Egipto y las muchas dificultades que conlleva, incluyendo las de lectura de textos, porque evidentemente es quizá una de las cuestiones clave. Bueno, la razón por la que hemos decidido incluir este pequeño taller de jeroglíficos en estas jornadas es porque este año, Nacho, se conmemoran los 200 años del descubrimiento de la piedra de Rosetta. Desciframiento. Sí, del desciframiento. Es decir, antes de ese momento estábamos a oscuras respecto a Egipto y lo que había era muchas teorías, en fin, muchas lecturas fantasiosas, pero que se abriera el libro del Antiguo Egipto fue hace 2 siglos solamente, ¿no? Sí, el 27 de septiembre del año 1822, Jean-François Champollion lee en la Academia de Belles Lettres, ¿no?, de Bellas Letras de París, esa carta a Messie Dacier con la que se dan los primeros pasos, las primeras claves, ahora veremos algunos detalles, para poder descifrar la escritura jeroglífica, que yo he dicho siempre que es como destapar el tarro de las esencias, ¿no? Hasta ese momento solamente se conocían textos de autores clásicos, el Antiguo Testamento y poco más, ¿no? Y con eso se intentaba construir la historia de Egipto con muchos errores, pero a partir de entonces se pudo leer las fuentes directas, ¿no? Las fuentes directas y a partir de ahí surgen gramáticas, aproximaciones filológicas, en fin, todo lo que es el estudio profesional de una lengua, gracias a Jean-François Champollion. Carmen, te doy el poder para que nos ilustréis. Ella me lo da a mí. Yo se lo doy al jefe. Y este es el sable láser. Siéntate, así que... si quieres, y voy yo. No, estamos los dos ahí detrás. Venga, vale. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir esta mañana. Muchísimas gracias a Javier Sierra, como director y organizador de Cultura, por darnos la oportunidad a Carmen y a mí. Es la primera vez que damos una conferencia a la par los dos. Las hemos dado por separado, pero nunca a la vez. Y bueno, para mí es un gran honor y una satisfacción enorme, ¿no? En esta introducción a la historia sagrada, ¿no?, a la escritura sagrada de los egipcios, eso es muy importante, ¿no? Yo lo decía Sebastián, los antiguos egipcios denominaban la escritura como las palabras de los dioses, es decir, tenía ya de por sí ese componente sagrado, ¿no? Quizás también por esa singularidad, ¿no?, que tiene la escritura en el mundo antiguo al ser una de las primeras, ¿no?, que surge pues hacia el cuarto milenio, a finales del cuarto milenio antes de nuestra era. Jeroglífico viene también un poco el nombre viene también de esa expresión, ¿no?, que ya de por sí dieron los antiguos egipcios, ¿no? Es un término griego, hieroglíficos, que viene de 2 raíces. Una es hieros, que es sagrado, y la otra glifein, que es un verbo que significa grabar, es decir, los grabados sagrados, ¿no? Es un poco el significado de este término. Lo acabamos de decir, Jean-François Champollion fue quien en el año 1822, a partir de la piedra de Rosetta, que se había descubierto en 1799 al norte de Egipto, en la ciudad de Rosetta. Creo que tenemos por aquí una fotografía de la gramática. Esto es uno de los libros que él publicó al respecto. Champollion lo que consiguió fue, bueno, pues aunar un poco con una serie de descubrimientos magistrales que él realizó a partir de esta lengua. Él conocía pues, sánscrito, sabía arameo, sabía hebreo, sabía latín, griego, aprendió copto. El copto es la lengua que utilizan los cristianos en Egipto, y es una lengua que deriva directamente del antiguo egipcio, de la lengua de los antiguos egipcios.
Y él utilizó la piedra de Rosetta. Bueno, y otro documento, pero sobre todo la piedra de Rosetta para conseguir este desciframiento. Bueno, pues la virtud con que cuenta esta losa de granito negro que hoy se conserva en el Museo Británico de Londres es que tiene el mismo texto escrito en 3 escrituras diferentes y en 2 lenguas diferentes. Son 2 lenguas en 3 escrituras. La primera de todas, Sebastián, está con su particular escritura jeroglífica en el móvil, a ver si la consigue. No pasa nada. La primera escritura es la que aparece en el registro superior, que son los jeroglíficos tradicionales, ¿no? El texto luego se supo que era de Ptolomeo V, estamos hacia el siglo IV antes de nuestra era, en la última etapa de la historia de Egipto. En el registro del centro vemos demótico. El demótico es la misma lengua egipcia en otra escritura distinta. Por eso digo que son 2 lenguas en 3 escrituras. Y la última, la única que se podía leer, el demótico no se sabía, el jeroglífico no se sabía, la última es el griego, que se podía leer perfectamente, donde aparecían una serie de elementos clave que iban a ayudar, ¿no?, al desciframiento de la piedra de Rosetta y, en definitiva, de la escritura jeroglífica. Hay que decir que a lo largo, bueno, la última inscripción es del siglo IV o V, aparece en Philae, de un sacerdote, de la diosa Isis. Es un texto muy rudo, ¿no?, muy vasto, y es el último texto conservado en escritura jeroglífica. A partir de ahí la lengua se perdió, ¿no? Y claro, incluso ya en la Edad Media, Orapolo y otros autores intentaron adentrarse un poco, sobre todo buscando esa idea, a veces errónea, ahora explicaremos un poco la naturaleza de la escritura jeroglífica, de pensar que los ideogramas son solamente símbolos, ¿no? Es una combinación de símbolos y de sonidos, que es quizás el gran descubrimiento de Jean-François Champollion, ¿no? Una de las claves para poder descifrar la escritura fue la presencia de nombres. Thomas Young, un científico inglés, fue el primero en señalar que esos ideogramas que aparecían envueltos en un cartucho, ¿no?, se llaman cartuchos porque tenían la forma de las balas, de la munición utilizada en la época de Napoleón. Ya los franceses lo llamaron cartuchos cuando fueron hasta Egipto, y él intuyó que podía ser alguno de los nombres propios, en este caso de Ptolomeo, que aparecía mencionado en el texto griego. Y así fue. Él fue capaz de identificar algunos sonidos ligados a algunos de estos ideogramas, de estos jeroglíficos, ¿no? Entonces, hay que pensar que la lengua egipcia, al igual que sucede con el árabe y otras, el árabe moderno y otras lenguas, no tienen vocales, ¿no? Son vocales fuertes, pero no son vocales a, e, i, o, u, como tenemos nosotros en otras lenguas, ¿no? De esta forma, nosotros lo que hacemos para darle sonido y no leer a Eptulmis, que sería una cosa muy extraña, tendemos a poner, sobre todo al lado de las consonantes, de las consonantes, una E. Es una cosa arbitraria, bueno, que se utiliza desde comienzos del siglo XIX, porque Champollion fue el primero en descifrar la escritura, pero luego ya Richard Lepsius, poco después, fue el que tomó el legado, era prusiano, lo que es actualmente Alemania, el que continuó, ¿no?, con ese trabajo e hizo la primera gramática y todo este trabajo. Bueno, yendo aquí un poco, sacó que el cuadradito era la P, este panecitos era la T, el león era algo parecido a la L, tampoco es eso exactamente, pero bueno, este ideograma era IM y 2 IES y una S, ¿no?, Ptolemis, que luego, bueno, pues, daba un poco la referencia del nombre de los Ptolomeos. Hay que pensar que Ptolomeo es un nombre extranjero,
Entonces lo que se hace es transcribirlo, al igual que hacemos nosotros cuando vamos ahora a Egipto como turistas, y nos dicen, Nacho, escríbelo en jeroglífico, ponen el ideograma de la N, de la A, de la Che y de la O. Más o menos un antiguo egipcio leería Nacho o algo parecido, bueno, y se podría hacer una idea de cómo sonaba. Y estos nombres griegos es lo que tienen. ¿Cómo funciona la escritura jeroglífica? Pues muy sencillo y muy complicado. Yo lo primero que aprendí con José Manuel Galán, director del proyecto Yehuti, en el que está trabajando Carmen, hace 30 años, cuando empecé con él a estudiar jeroglífico, es que el jeroglífico está... Claro, ellos no tenían gramática, entonces está lleno de excepciones. Son todo excepciones. Hay una serie de reglas que ni aún así, pero muchas veces por el contexto tienes que saber cuándo un ideograma significa una cosa u otra y qué significado tiene, ¿no? Para saber cómo se construyen las ideas, claro, porque ayer Sebastián lo decía, ¿no? Para decir la palabra pato, pues pones un pato, ¿no? Serpiente, serpiente, lechuza, lechuza, un señor sentado, pues un señor, ¿no? Pero ¿cómo son los términos abstractos? Ese es donde reside el problema, ¿no? En castellano hay un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? Para construir una palabra, por ejemplo, tenemos aquí el ideograma de un sol, y aquí tenemos otra figura, ¿no? Que es un dado. Claro, con estas palabras nosotros podemos, como en los crucigramas, en los jeroglíficos de los pasajes de estos de entretenimiento, podríamos escribir soldado. Pero ¿cómo sabes si ese sol o ese dado significan soldado o quieren decir un sol y un dado, de forma independiente? Es ahí otra de las genialidades de Champollion, que fue descubrir que había determinativos. Es decir, se añadía siempre detrás de los fonemas, de las sílabas, de las letras, un ideograma que daba sentido, ¿no?, a los ideogramas que le precedían. Y esto es un poco lo que ha marcado la idea, ¿no?, tan compleja de la escritura jeroglífica. Este es el nombre de Tutankamón, ¿no?, que lo hemos estado viendo y hablando en muchas ocasiones estos días de él. Aquí, en esta ocasión, tenemos los antiguos egipcios, por anteposición honorífica, anteponían al principio el nombre de la divinidad, si un nombre estaba compuesto por una divinidad. En este caso lo tenemos que leer de arriba a abajo y siempre mirando hacia donde están observando todos los elementos animados del texto. En este caso vemos un pollito de codorniz que está mirando hacia la derecha, entonces tenemos que leer por la derecha, en este caso de arriba a abajo, porque siempre se escribe de arriba a abajo, nunca de abajo a arriba. Se puede leer de izquierda a derecha a izquierda, el significado es exactamente el mismo, pero en este caso es de arriba a abajo, y aquí pone, como estamos viendo ahí, una I, que es una plantita, un tablero de Senet, un tablero de juego, que se lee men, y una N, que es una especie de ayuda fonética para reforzar el sonido. No preguntemos por qué, lo hacían así y ya está. Algunas veces lo ponen, otras no, la N. Entonces aquí leemos Imen, que significa Amón. Es el nombre de Amón, una de las divinidades más importantes de Egipto. Aquí lo vemos. En el segundo registro vemos la T, el pollito de codorniz y otra vez la T. Estos son signos unilíteros. Ahora Carmen nos explicará los tipos de signos que hay. Cada uno de ellos tiene un solo sonido. Men, por ejemplo, es un trilítero, tiene 3 sonidos. Hay bilíteros también con 2, cuatrilíteros, que son más raros, pero bueno. Esto ya te está formando una palabra, TUT, TUT. A veces, para que veamos un poco las excepciones que hay, la segunda T no se pone. No sabemos por qué, lo tenemos que adivinar por el contexto. Hay muchos nombres de Tutankamón donde solamente aparece la T y la U, pero se lee Tut. Eso significa imagen. Y esto es un trilítero, son 3 sonidos, la K y la H se lee como una J, es uno, Ang, que significa vida, ¿no? Y leeríamos aquí la imagen que vive de Amón, o la imagen viviente de Amón,
o Amón vive en la imagen. O sea, bueno, siempre se traduce, ¿no?, como la imagen viviente de Amón. El resto de símbolos que vemos aquí en la parte inferior es una especie de título nobiliario de Tutankamón, que era el rey de la Heliópolis del sur. Hace referencia a la ciudad de Tebas, que era considerada la Heliópolis que está en el Bajo Egipto. En el norte, pues hace referencia al sur. ¿Me siguen? Muy bien. Y antes de pasar a el testigo a Carmen, que nos va a hablar un poco de su trabajo, ¿no?, y de algunos detalles de cómo se escribía la escritura y cómo se recupera esa escritura en la actualidad. Luego ahondaremos también un poquito en algunos ejemplos, ¿no?, para ver algunas frases en jeroglífico. Los antiguos egipcios jugaban también mucho con lo que decía ayer Sebastián, ¿no?, que es el simbolismo, ¿no?, la imagen que intenta reflejar. El otro día se lo decía ayer a la charla, yo no estoy de acuerdo con algunas cosas que él dijo, ¿no? Digo, tenemos que hablar mucho de lo que comentaste ayer, ¿no? Pero sí que es cierto que esas imágenes evocan símbolos, evocan realidades que tienes a tu alrededor, ¿no? Y estamos viendo una estatua de un niño, ¿no?, que está sosteniendo en la mano izquierda una ramita, una palma, tiene sobre la cabeza un disco solar y está protegido por un halcón. Esta apareció en Tanis, en el Bajo Egipto, y en realidad es un nombre encriptado. Lo vamos a ver. Todos sabemos cómo se dice, ¿cuál era el dios del sol en Egipto? Muy bien. ¿Cómo se dice niño? Eso ya no lo saben, ¿no? Se dice mes, en egipcio. Y en la mano izquierda tiene una palma, que es el símbolo, en este caso significa rey, pero aquí se traduce como una S, ses. Efectivamente. Ra, mes, ses. El nacido de Ra. Es el nombre de este faraón, que aparece aquí representado como una especie de Harpócates, de Horus joven, ¿no? Aquí lo vemos con este ideograma, el Sa-Ra, hijo de Ra, el amado de Amón, Rameses. Esta es otra forma de escribir amado. Por ejemplo, ayer cuando Sebastián hablaba de ese azadón, ¿no?, como todos esos símbolos un poco abstractos del amor, pues a veces se cambiaba totalmente el concepto. Mejor dicho, la representación, no sabemos por qué, ¿no? Y aquí aparece la representación de un canal, de una canalización. Esto tampoco va. Ahora, la maldición de Ramsés. Ahí está. Es Ramsés, el amado de Amón, ¿no?, hijo de Ra. Vemos ahí una confluencia de dioses importantes. Y aquí voy a ceder, esta es mi parte ya, ¿no? Sí, no tu parte. El testigo a Carmen. Bueno, pues como acaba de contarnos Nacho, los jeroglíficos son una escritura que al final es totalmente decorativa. La vemos en los templos, en las paredes de las tumbas, etc. Entonces, lo complicado y lo bonito que tienen los jeroglíficos para aprender a leerlos es que se pueden leer de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, como ha dicho Nacho, siempre mirando la dirección a la que miran los elementos animados, los señores, los patos, las serpientes. Y entonces esto nos sirve precisamente para esa decoración, porque en los edificios hemos visto muchas veces que en las puertas tenemos los jeroglíficos que vienen de un lado hacia otro y son simétricos. La mayoría de las veces esta simetría es una simetría visual, porque el 99,9% de las veces lo que pone en la izquierda no es lo mismo que pone en la derecha, pero visualmente nos proporciona esa armonía que a nosotros nos parece que todo es simétrico en el Antiguo Egipto. Como ha dicho Nacho antes, se leen de arriba a abajo, nunca de abajo a arriba, y los ideogramas pueden variar para escribir una misma palabra. Como ha dicho Nacho, puede aparecer tut con las dos T's o sin la T. ¿Y esto a qué se debe? Pues a que son decorativos, entonces depende del espacio que tienen que rellenar. Entonces, las palabras pueden variar de longitud según ellos estimen que tienen que rellenar más o menos espacio. Ahí también radica un poco la dificultad a la hora de leer los jeroglíficos, que
es una palabra que tenemos que decirla como en voz alta para saber qué palabra es, porque a lo mejor nos faltan ideogramas, ¿de acuerdo? Para entenderlas también nos ayudan los determinativos que nos hablaba Nacho, el patito o la figurita que nos ponen detrás. Esa figura que ponen detrás, los ideogramas determinativos, en muchas ocasiones el escriba se lo inventa. Un pato lo podemos dibujar de muchas maneras. Entonces, una de las cosas más bonitas de la epigrafía, que es lo que yo hago en el proyecto Yehuti, es descubrir la creatividad de los escribas, porque no todos los patos son iguales, no todas las lechuzas son iguales. Entonces, es donde descubrimos que los antiguos egipcios eran realmente artistas. Y dentro de sus normas, de las que no se salían, hacían un poco lo que cada uno veía en su buen entender artístico, ¿no? Y los ideogramas, como hemos visto en la escultura de Ramsés, pueden ser tridimensionales. Como son elementos de la vida, ellos los usaban y generaban esculturas que se podían leer, pero se podían leer literalmente porque tenían significado, ¿de acuerdo? Aquí tenemos unos ideogramas dibujados por Howard Carter que nos va a servir un poco de guía a través de cómo se llega a la epigrafía que utilizamos hoy en día, por ejemplo, en el proyecto Yehuti. La epigrafía, que a mí me pasa siempre cuando me dicen ¿tú qué haces? Yo soy epigrafista, ¿y eso qué es? El epigrafista lo que hace es intenta conocer e interpretar las inscripciones. Epigrafía es la grafía escrita en piedra, ¿de acuerdo? Entonces los epigrafistas lo que hacemos es copiar esas escrituras que están en las paredes para luego poder estudiarlas y entenderlas. Me diréis, ¿y por qué no con una foto? Ahora vamos a ver más adelante que la fotografía muchas veces no nos sirve porque los relieves pueden estar erosionados, perdidos, picados, muchísimas cosas. Y entonces es complicado, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un dibujo epigráfico de Howard Carter, que él empezó como epigrafista. Cuando fue por primera vez a Egipto, fue en calidad de epigrafista. Vamos a ir un poquito hacia atrás, vamos a dejar a Howard Carter un poco en el limbo y antes de que se descifrara la piedra de Rosetta, la egiptomanía ya había aparecido con el viaje de Champollion, de Napoleón, que lo vimos ayer en el documental. Y bueno, aquí tenemos un dibujo que hizo Giovanni Belzoni o Alessandro Ricci, no sabemos muy bien, yo creo que fue Alessandro Ricci, porque Belzoni dibujaba bastante peor. Y esto es un dibujo que sacaron de la Sala de las Maravillas en la tumba de Seti I, que la descubrió Belzoni. Como vemos, realmente el dibujo se parece al relieve, lo mismo que una castaña a un huevo. No tiene ningún interés en ser fiel a la realidad. Belzoni lo que hizo... Para un epigrafista, yo lo veo así, sí que se parece. Pero para un epigrafista puntilloso, ¿verdad? Tiene muchos errores. Sí que está bueno, bien. si nos fijamos en Isis, que está aquí, ¿verdad? Esta Isis parece... Para empezar, se le han cogido un poco el trono de la cabeza, si vemos el original. Los vasos Nu que lleva aquí Seti en la mano, pues se parecen igual. A estos se parecen... Aquí aparece un cetro que dijeron, se ha perdido el cetro, pues se lo vamos a poner, total, si nadie va... Y aquí el cetro vemos que no está, ¿de acuerdo? No termina. Bueno, estas cosas para un epigrafista son errores garrafales, ¿de acuerdo? Bueno, Belzoni lo que hizo fue poner unos calcos encima de los relieves, se llevó la pintura por delante. Entonces podemos ver que en esta época realmente los trabajos epigráficos no tenían ninguna intención científica, simplemente querían llevarse los dibujos que eran bonitos y entonces esto al final terminó siendo una exposición que recreaba la tumba de Seti en Londres. Pero el interés no era realmente saber lo que allí había puesto porque, entre otras cosas, no se sabía leer.
Después del desciframiento de los jeroglíficos empezó una fiebre en la que todos los egiptólogos querían saber lo que ponían en los templos, y para eso era necesario tener un registro epigráfico de todo lo que ocurría. Volvemos a Howard Carter. Howard Carter viajó por primera vez a Egipto contratado por el Fondo para la Exploración de Egipto, que actualmente se llama la Sociedad para la Exploración de Egipto. Entonces, este fondo fue creado por Amelia Edwards, que estuvo en Egipto de viaje, escribió un libro que se llamaba 1000 millas Nilo arriba, y tuvo mucho éxito. Entonces dijeron, bueno, esto provoca mucho interés, vamos a hacer una fundación que nos den dinero para viajar a Egipto y hacer el registro epigráfico. Howard Carter estuvo primero con Newberry. Newberry estuvo en la tumba de Yehuti. Ya os digo que vamos a utilizar un poco, es como una pequeña mezcla de cosas en las que todas confluyen en nuestro amigo Yehuti. Newberry estuvo en la tumba de Yehuti y, bueno, no hizo mucho allí, ahora les contaré. Pero bueno, Howard Carter nos sirve para que veamos que el dibujo epigráfico empieza a tomarse en serio y empieza a ser un poco más científico. Howard Carter vio lo que estaba haciendo Newberry y dijo que aquello se podía mejorar bastante. Newberry lo que hacía era poner unos plásticos en las paredes, calcaban con lápiz blando para no deteriorar el monumento. Ya empieza a haber interés en no deteriorar los monumentos, pero esos calcos se llevaban a Londres y se entintaban en Londres, y los entintaba un señor que no había visto la tumba en su vida. Esto provocaba que hubiese muchísimos errores, ¿de acuerdo? Podemos ver la pericia de Howard Carter. Este halcón de aquí es este de aquí. Howard Carter dibujaba como los ángeles, y entonces él se entretenía cuando se aburría en hacer cosas como esta. Si hablamos de epigrafía, tenemos que mencionar también a Nina de Garis Davis y a su marido Norman. Hoy creemos que la mayoría de los dibujos los hacía ella. Lo que pasa es que todos ellos los firmaban con N de Garis Davis. Entonces no sabemos exactamente atribuir los dibujos a cada uno. Ellos viajaron en 1907 con una misión organizada por el Metropolitan de Nueva York, en la que quisieron capturar epigráficamente los dibujos y las murales del Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas y Deir el Medina, que están todos en la orilla oeste de Luxor, de la antigua Tebas, porque pensaban que era donde había la mayor calidad de dibujos. Vemos que se aproximan bastante los dibujos. Este de aquí es el original y este es el trabajo de Nina de Garis Davis, y está bastante mejor que lo que hizo Belzoni. De hecho, ya podemos empezar a ver que hay interés en recoger los desperfectos de los murales. Esto a nosotros también nos sirve para ver que hoy en día estos desperfectos pues, han crecido. Entonces nos sirven también para tener un registro de la conservación de los monumentos. Y volvemos a Howard Carter. Nina de Garis Davis y Norman de Garis Davis trabajaron, aparte de para el Metropolitan de Nueva York, trabajaron también para la Fundación para la Exploración del Antiguo Egipto y para la Chicago House. La Chicago House se fundó por James Breasted, que era un egiptólogo que empezó a comprobar los registros epigráficos que había anteriores y se dio cuenta, para su horror, de que muchos de esos jeroglíficos estaban mal copiados. Entonces, ahora que sabemos leer los jeroglíficos, aquello no servía absolutamente para nada. Entonces fundó la Chicago House y creó un método que pretendía ser para la época lo más científico posible. Lo que hacían era sacar fotografías lo más frontales posible de las paredes, y con esas fotografías como referencia el epigrafista se ponía frente a la pared e iba copiando el dibujo, comparando con el original, ayudado por la fotografía,
se colocaba delante de la pared y iba trazando. ¿Qué ocurre con esta técnica? Es la más científica que podemos tener porque estamos viendo en primera mano los desperfectos, los golpes, lo que está, lo que no está, etc. Este es un relieve del templo de Hatshepsut, en Deir el-Bahari, y aquí podemos ver, para que me entiendan lo que les digo, cuando hay que estar delante de la pared. Vemos a unos señores que están apilando incienso, ¿de acuerdo?, que ha venido de la expedición del Punt que hizo Hatshepsut. Pero si yo les digo que ahí detrás hay un señor, no me van a creer, pero les puedo jurar que está. Este tipo de relieves que están erosionados se ven muy bien cuando ponemos una luz rasante en un lateral de los relieves, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos a un señor que está haciendo un recuento de ese incienso que llega del Punt, y este señor que está ahí no es otro que nuestro querido Yehuti, el que os he contado cuya tumba visitó Newberry. Howard Carter, quiero pensar que también anduvo por allí. y con Yehuti llegamos al trabajo actual que se hace de epigrafía en el proyecto Yehuti. Esta es la tumba de Yehuti, esta es la capilla interior, este de aquí del centro es Yehuti, esta es su madre y este es su padre. Podemos ver que han perdido la cabeza los dos, ya la perdieron en la antigüedad. Yehuti era el tesorero de la reina Hatshepsut, podemos decir que era como el ministro de Economía. Y sufrió la damnatio memoria, es decir, su memoria se quiso borrar de los anales de la historia, probablemente por su relación con Hatshepsut, pero por lo que nosotros hemos visto en la tumba, también porque el padre debía de ser una pieza también de museo y a los antiguos egipcios no les caía muy bien. Entonces se han llevado una damnatio bastante importante. Entonces aquí podemos ver a Yehuti en persona, le vemos con la misma pose prácticamente que tenía en el templo de Deir el-Bahari. Hoy en día lo que hacemos se parece mucho al método que instauró James Breasted y de hecho se llama el método de la Chicago House, ¿vale? Es como el más científico. Hoy en día lo que hacemos es utilizar técnicas digitales, hacemos fotogrametría de las paredes. La fotogrametría consiste en hacer muchas fotos de esa pared y un programa informático nos las une todas y nos hace lo que se dice una ortofotografía. Quiere decir que no tiene las distorsiones que provoca una lente fotográfica. ¿De acuerdo? Es una fotografía totalmente frontal de estos relieves y además nos permite hacer las paredes al completo, no tenemos que ir por partes. ¿De acuerdo? Con eso lo que hacemos es que lo metemos en una tablet, en un iPad, y con el lápiz hacemos lo mismo que hacían hace 100 años. Nos sentamos delante de la pared y vamos trazando los jeroglíficos a lápiz. Una vez hecho esto, cuando volvemos en este caso a España, lo que hacemos es que hacemos un entintado digital a mano alzada. Antes de estas técnicas se utilizaba el Illustrator, y muchos de ustedes habrán oído hablar del Illustrator. Illustrator lo que provoca es que los dibujos son demasiado digitales, demasiado perfectos. El dibujo a mano alzada nos permite capturar la esencia artística que tiene la escritura jeroglífica, ¿de acuerdo? Porque al final lo está haciendo otra persona que es artista y que está siguiendo las líneas del artista previo. Aquí les voy a enseñar lo que les decía antes de que una fotografía realmente en muchas ocasiones no nos sirve. Esta es una fotografía frontal, la ortofotografía del lateral de la jamba del interior de la capilla de Yehuti. Si pueden ver, aquí está Yehuti, vemos la damnatio memoria, le han borrado la cara. Pero aquí nos perdemos mucho. Si yo me llevo esta foto de Egipto a mi casa y estoy en Madrid, no voy a saber qué dibujar. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos allí in situ. Tomamos notas de los daños pueden ser de distinto tipo, pueden ser damnatio, pueden ser robos, etc. Y con este dibujo hecho a lápiz digital en Egipto, volvemos a España y estos son los resultados finales del trabajo epigráfico que hacemos en el proyecto Yehuti.
Con estos dibujos, los egiptólogos pueden leer perfectamente, encontrar diferencias de diferentes manos de escribas, hacer estudios sobre los textos, etc. Y bueno, ya vamos a ver, puesto que todos vemos ya cómo nos podemos llevar los jeroglíficos a casa, una vez que los tenemos que leerlos. Entonces, le paso el testigo a Nacho, que nos va a contar. Bueno, antes decía que... Sí, déjame el mando. Antes decía que hay sobre todo 3 tipos, ¿no?, de ideogramas, de jeroglíficos. Champollion lo que hizo fue sacar esa lista de 24 sonidos básicos, a partir de una serie de ideogramas, pues la A, ese buitrecito, la hojita de la caña, la I, otro tipo de I, una A, que es el brazo con un sonido extraño que es parecido a la del principio, pero no es lo mismo. Vemos que hay, pues eso, hay muchas... claro, es muy difícil pasarlo a un alfabeto latino, ¿no?, como utilizamos nosotros A, B, C, D, F, G, pero bueno, son sonidos que en muchas ocasiones estos tipos de H, ¿no?, H aspirada, H con punto, H con la virgulilla abajo, con el guión, etcétera, pues todo este tipo de sonidos quizás son más afines a lenguas árabes en la actualidad. Hay que pensar que, por ejemplo, el origen del egipcio es semitocamítico, es decir, es de esa zona, ¿no?, del Mediterráneo oriental, es afín a todas esas lenguas. Y también, como decía José Mota en una parodia, ¿no?, que tiene en uno de sus programas de humor, el jeroglífico, en realidad el sonido está todo inventado. Está todo inventado, porque yo he tenido muchas discusiones con amigos que son filólogos, y es que en realidad se inventan todo el sonido, porque nosotros decimos Amón, pero se escribe Imen. O sea, no, es que la excepción es... No, ¿cómo que la excepción? No, o sea, no me vengas con esas, ¿no? O con ejemplos... No, iba a decir que ayer una señora me preguntaba cómo se decía Tutankamón. Si Tutankamón, Tutankamón, Sí. Tutankamén. Sí. Y le dije, señora, dígalo usted como quiera, que lo va a decir bien. Sí. O sea, es que el otro día había una discusión en Twitter, que yo ya lo dejé, ¿no?, de un señor que decía que había que decir Tutankamón. Digo, ¿por qué Tutankamón? Y él se basaba en que en la tarjeta, en la cartela que hay en la entrada de la tumba, pone Tutankamón, que está en árabe, y los árabes sí que lo dicen con la KH, lo dicen como J. Pero, bueno, pues es que al final es una cosa arbitraria que yo estoy convencido de que por mucho que lo intentes perfilar y perfeccionar, tú le hablas tal y como nosotros entendemos el sonido de cómo sonaba el egipcio antiguo, y no te va a entender ni J. Estoy convencidísimo. De hecho, esto ocurre en la película de la que ayer hablamos, Stargate. El egiptólogo que se llevan al planeta en el que está la puerta estelar termina hablando con una de las chicas, y entonces ella le habla, entonces él se da cuenta de que lo que él pronuncia no se pronuncia como él piensa. Entonces empiezan a entenderse cuando él se da cuenta de que nosotros pronunciamos el antiguo egipcio de una manera que ellos no pronunciaban así. ¿Ves cómo Stargate es buena película? Sí, ayer no sé con quién lo comentaba, que tiene muchos guiños. Sí. Stargate tiene al principio, cuando él está dando la charla y le contratan, y corrige la traducción de Stargate, que ponía puerta a las estrellas y él pone puerta estelar. Se supone que han utilizado la gramática de Wallis Budge, que hoy está en desuso, y entonces él dice, ¿por qué siguen utilizando a Budge? Es un guiño para los egiptólogos. Bueno, esa lista de unilíteros, ¿no?, se completa como vemos con esto. Estos son los sonidos básicos, ¿no?, por así decirlo. Esto es muy fácil de encontrar en cualquier lugar de Internet. Y bueno, tenemos como 5 minutos. Hay ideogramas bilíteros que tienen 2 sonidos. Por ejemplo, uno de los más... Bueno, el pilar Yet, que lo vemos aquí, que es el símbolo de Osiris. Encima tenemos pirámide Mer. Todos los nombres de las pirámides. Mer es un sinónimo de tumba también. Lo encontramos a lo largo de toda la historia de Egipto. Bueno, y los trilíteros son los que tienen esos 3 sonidos, ¿no? Vemos, por ejemplo, Ajet, aquí, que es horizonte.
Agetatón. Los más conocidos sí serán el Ang y el Heper, el famoso Nefer, que es belleza, Nefer, belleza. También. Hay algunos que son pues Nature, ¿no? Que lo veíamos ayer, la banderita de los templos. Hay algunos que son muy, muy conocidos, ¿no? Dentro de esos, los determinativos que comentábamos antes, son los ideogramas que dan sentido, ¿no? y hacen confluir, ¿no? el significado de una palabra en un campo semántico determinado, ¿no? Antes veíamos esa palabra de soldado, ¿no? Que está inventado, no es que lo escribían así, pero colocando esa figurita de un soldado ya sabemos que lo que hay antes está relacionado con el mundo militar, ¿no? Bueno, pues algo parecido sucedía con algunos de estos ideogramas que pueden pertenecer, por ejemplo, aquí todos los nombres propios, aparecen siempre con el señorín detrás, que esto, si no está con un nombre, tiene un sonido independiente, que es una I, pero si va con el nombre de una persona, no tiene sonido, ¿no? Te está dando significado como nombre a los símbolos que tiene antes, ¿no? Lo mismo con la palabra Dios, si es un nombre de femenino, si es el nombre de un pueblo, de una región, etcétera. Esto es para que veamos un poco cómo funciona la gramática, muy sencillo. Muy sencillo. Vamos a poner básico, muy sencillo, ¿no? Ellos, las oraciones más sencillas, que es lo que vamos a ver, se empieza siempre por el verbo, luego va el sujeto y luego va el predicado, ¿no? Aquí tenemos una frase que está sacada de la gramática de Alan Gardiner, que es una de las... está ya un poco desfasada, ya no hay algunas mucho más modernas, como la de James P. Allen, por ejemplo, que es mucho más acorde también a nuestra mentalidad moderna del siglo XXI, ¿no? La de Gardiner es de la década de los 20, de la época de Tutankamón, del siglo pasado, ¿no? Aquí vemos Weben, que significa brillar. Vemos luego un nombre. Fíjense que el nombre de Ra, aquí lo vemos muy claro, muchas veces va a aparecer solo como el disco, pero también se puede construir con la R, con la A y el determinativo del sol y otro determinativo para saber que es el nombre de una divinidad. Para que veamos un poco la complejidad de todo, ¿no? O sea, la palabra Ra se puede escribir de 1000 maneras, y solamente el contexto te va a decir cuál es el significado, ¿no? Y luego aquí vemos el predicado, ¿no? Entonces aquí podríamos brillar Ra en horizonte. Pues la traducción es Ra brilla en el horizonte, ¿no? Esta es una frase estándar. Claro, esto lo vemos así y decimos que fácil, ¿no? Pero no, hay otras que son más complicadas. Voy a pasar aquí, lo voy a poner todo entero para que veamos. Este escriba escucha aptag. Aquí vemos un determinativo con el sujeto, el verbo al principio, escuchar, la orejita, Sejem con la M de la lechuza, Shesh, que es escriba, es el determinativo de un señor. Aquí no se lee el sonido del hombrecín porque está dando sentido al ideograma de la paleta de escriba. Decir determinativo, el pronombre, ¿no? A, la preposición, y ptag, a quien está escuchando, el escriba, a ptag. Venga. Los nombres de los reyes, antes lo hemos visto, ¿no? El hijo de Ra, Tutankamón, el rey de la Heliópolis del sur. Este es otro de los nombres, y esto es importante, a que aparece aquí el título, que se suele traducir como rey del Alto y del Bajo Egipto, pero no significa eso. Es un término que no alcanzamos a comprender, que es el portador del sello del Bit. No sabemos lo que era el sello del Bit, pero debía de ser algo que daba ese grado de monarquía, ¿no? y de importancia al difunto, ¿no? Aquí el señor de las manifestaciones de Ra, ¿no? El nombre del dios Nebjeperú-Ra aparece al principio. Aquí sabemos que se tiene que leer de izquierda a derecha. Vemos el disco solar, Heper, que significa evolucionar, el devenir, es el plural
Esto es importante. Cuando queremos decir el plural, ponemos 3 palotes. Los egipcios tenían singular, dual y plural. El dual son 2 palotes y 3 palotes el plural. Y este cesto, que significa señor, el señor de las manifestaciones de Ra. Claro, son conceptos, bueno, manifestaciones o de los devenires o de las evoluciones. Son conceptos tan abstractos que todavía hoy por hoy no... Esto sucede, por ejemplo, como cuando nos adentramos a leer los textos de las pirámides, están traducidos, pero hay pasajes, lo reconocen todos los egiptólogos, que no comprendemos lo que nos quieren decir. Podemos traducirlos, pero no entenderlos. Esto es algo que incluso nos pasa a nosotros sin haber pasado 3.000 años. Ahora mismo a una persona de cierta edad, joven, le decimos lo de la sonrisa profident y nos va a decir, ¿y qué es una sonrisa profident? Pues solamente la gente que tenga cierta edad sabrá lo que es una sonrisa profident. Imaginaros si a alguien dentro de 3.000 años le hablamos de la sonrisa profident. Pues dirá, ¿y qué es profident? O sea, pues esto es lo que nos pasa con muchas de las cosas Hay frases hechas, giros que no entendemos y como no hay paralelos o contextos a partir de los cuales lo puedas interpretar, pues es muy difícil, ¿no? Aquí vemos uno de los nombres más conocidos también de muchos faraones, que es, aquí lo vemos, ¿esto qué era? El nombre de un dios muy importante, Amón. Amón, muy bien. Aquí el hijo de Ra, Amón. Y esto es una mesa de ofrendas que se lee Hetep, el rey de Waset. Como el monarca de Waset es el nombre de Tebas en la antigüedad. Entonces, Amenhotep es Amenofis, que decían los griegos. Mucha gente me echa en cara de ¿por qué dices Amenofis? Y todo el mundo dice Amenhotep. ¿Por qué tú dices Tutmosis y no dices Yehutimes? ¿Sabes? O vamos todos a una o no. Eso de decir, digo Amenhotep pero lo digo Tutmosis, pues no. Aquí el portador del sello del bit, que a veces lleva las 2 T's, a veces no. Esta es Neb-Mat-Ra, que es Amenofis III. El señor de... Maat, acordaos, era la diosa del orden, del equilibrio, de la justicia, todos esos elementos. Un nombre muy, muy conocido y muy polémico, ¿no?, que apareció en la Gran Pirámide, en una de las cámaras de descarga, el nombre de Jufu, que es Keops. También aparece con este apelativo, ¿no?, portador del sello del bit. Este es uno de los diferentes nombres que tenía Jufu, ¿no? Ahí, en esas cámaras de descarga, a Howard Weiss se le acusó de haberlo falsificado, ¿qué tal? Es imposible que lo falsificara porque hay nombres de Keops que aparecen en esas cámaras, porque siempre se dice, no, el de arriba y tal, no, pero es que el nombre aparece casi 30 veces en esas cámaras de descarga, ¿no? Y solamente nos fijamos en esa de arriba, yo no sé por qué, porque a lo mejor es el que dibujó él en una lámina grande en su libro, ¿no? Pero otros de los nombres de Keops, como Yedu, es imposible que Howard Weiss lo conociera porque era la primera vez que había aparecido. O sea, aparecería luego, tiempo después, en otras nomenclaturas, ¿no?, del faraón, ¿no? Y es imposible entonces que lo falsificara. Siguiendo también con el... Mira, esto es relativamente fácil, ¿eh? Aquí tenemos Ra, este es el símbolo, ese bilítero que hemos dicho antes, que era un tablero de juego, que aparece también en el nombre de Amón. ¿Cuál es? Men, ¿no? Esta es una ayuda fonética, esto podría quitarse perfectamente, pero no lo quitan. Bueno. Y aquí vemos un plural. No lo quitan porque si lo quitan se desequilibra. Entonces están rellenando el espacio disponible con ese signo. Y los brazos en alto, ¿no?, que es el símbolo del Ka, de la entidad, el doble espiritual, ¿no?, del difunto. Entonces vemos aquí el nombre Men-Ka-U-Ra, Menkaura, que es Micerinos, ¿no?, otro de los constructores de pirámides. Y... Nacho, un minuto ya. Sí, no, ya iba a decir, no, esto lo dejamos porque si no, no da tiempo a... Bueno, que lo vean y ya está. Bueno, lo veis. Uno de los textos más comunes que hay cuando visitamos una tumba son los textos de ofrenda, que son, como digo, siempre dedicados
normalmente a Osiris, ¿no? Lo vemos aquí, una ofrenda que el rey hace para Osiris, señor de Yu, gran dios, señor de Abidos, Abyu, aquí lo vemos, y luego ya la lista de todas las ofrendas, ¿no? Aquí se puede intuir, ¿no? Las cabezas de vaca, de pato, las jarras de vino, de cerveza, las telas, todas las cosas buenas. O sea, son conceptos que desde el punto de vista visual son muy comunes, son muy repetidas. Señor de Yu, gran dios, señor de Abidos, una ofrenda invocada de pan y cerveza, bueyes y aves, alabastro y lino, de todo lo bueno y puro, de lo que vive un dios, para el Ka del venerado, supervisor de cámara, Amenemhat, justo de voz, ¿no? Aquí le vemos Imen, Hat, Maajeru, que era uno de los títulos por los que siempre luchaban, ¿no? Aspiraban, mejor dicho, los antiguos egipcios, que era convertirse en un ser divinizado, trascender, en definitiva, ¿no? Porque Necher no es tanto el concepto de Dios, sino un personaje que ha conseguido alcanzar esa divinidad y trascender, ¿no? Que puede ser un personaje de la calle o uno que viene ya de hace mucho tiempo como Osiris, que seguramente fuera un personaje real y en esos primeros estadios de la historia de Egipto pues acabó convirtiéndose en el líder, ¿no? Espiritual, por así decirlo, para que lo entendamos de todo. Sí. Bueno, la intención de enseñarles esto es para cuando ustedes vayan a Egipto con sus amigos. Es muy fácil recordar esos 3 primeros símbolos que inician la frase, ¿vale? Y estos 2 últimos del final, que significan Maajeru, que es justo de voz. Entonces, aunque no sepan leer jeroglíficos, quedarán muy bien con sus amigos cuando sepan decirles que esto es una fórmula de ofrenda, que el nombre del difunto está al final de la frase y que hay una ofrenda de bueyes, cerveza, y entonces quedarán fantásticamente, aunque no sepan leer jeroglíficos. ¿No? Aparece el Señor sentado delante de esta mesa de ofrendas. Siempre aparecen en la mesa de ofrendas. Con los panes y aquí todas las lechugas, los rábanos, las cebollas, las jarras, todo para que no le falte de nada, una cabeza aquí como la que le tiraron a Figo, ¿no? en el Camp Nou hace tiempo, y bueno, todo eso para construir un poco el elemento. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya están preparados para el examen. Totalmente, bien. Bueno, ahora las azafatas le pasarán un folio para el examen cuando salgan. Bien. Tenemos muy poco tiempo para no perder el ritmo, pero tenemos muy poco tiempo para preguntas. Si tienen ustedes alguna pregunta, se la pueden formular a Carmen y Nacho. Está todo claro. Sí, ¿verdad? Ahí en la primera... Aquí en la primera fila. Perfecto. Bueno, lo del examen no iba de broma, ¿no? No, en absoluto. Sí, sí. Ajá. Hemos mandado cerrar las puertas. No puede salir nadie del edificio. Bueno, yo la pregunta que tengo es que, como habéis dicho que hay tantas excepciones para escribir nombres, para básicamente escribir todos los jeroglíficos, si de verdad se puede escribir de tantas diferentes maneras, ¿podemos hablar de faltas de ortografía en los jeroglíficos? Pues o sea, ¿se han encontrado faltas de ortografía? ¿Y cómo no sabemos que son excepciones? Bueno, por el contexto... El contexto es la respuesta para todo. El contexto es la respuesta para todo, sí. Es verdad. Bueno, por ejemplo, en la tumba de Tutmosis III, hay en una de las columnas, en uno de los pilares, el escriba estaba copiando, porque esos textos los copiaban, eran textos canónicos que copiaban el texto de las pirámides, los copiaban. Y entonces está la misma frase 2 veces. El escriba se equivocó y no había típex. Y claro, lo de tachar pues tampoco, y está escrito 2 veces lo mismo. Y por ejemplo... No, pero ahí lo que hizo se ve perfectamente, va con el papiro, va copiando y de repente se da cuenta de que ha copiado 2 veces la misma frase. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Tachar. Clic, clic. Y hay una X así, clic, clic y sigue. Es muy humano, te das cuenta de la humanidad que hay detrás de... Por ejemplo, en la tumba de Yehuti hay una estela
Los egipcios, cuando había veces que estaban tallando y se les caía encima la pared, y entonces lo que hacían era que ponían lo que llamamos plaster, que era como un yeso, y tallaban encima, retallaban encima. Entonces muchos de esos plaster ahora se han caído y entonces son huecos en las paredes. En la estela de Yehuti hay un ideograma muy divertido en el cual el escriba dibujó una cesta y aquello no era una cesta, le tocaba a un señor. Entonces le taparon la cesta con plaster y dibujaron al señor. ¿Qué pasa? Que el plaster se ha caído y ahora tenemos un bonito señor con una cesta por cabeza. Bueno, ahí tenemos los aviones y helicópteros de Claro. Avinos, Los que aviones y serían helicópteros de un Avinos. ejemplo de este tipo. Una pregunta más, por favor, si hay alguna más. ¿Alguna más? ¿No? Hay otro detalle, hablando de esto. Vale. En la tumba de Nefertari, por ejemplo, aparecen los 4 hijos de Horus, que cada uno estaba encargado de proteger uno de los vasos canopos. Está en el dintel de la puerta que desciende hacia la cámara funeraria. Y claro, el artista, el dibujante, no tiene por qué saber jeroglífico. Él tiene los textos y los copia. Y cambió el nombre de los dioses. Están mal, ¿no? O sea, no están correctamente colocados. Es otro error que te da ese elemento humano, como digo, de la ejecución de todos estos trabajos. Así que, como pasa con los textos también convencionales, normales, mucho cuidado con lo que leemos y mucha atención a los gazapos, que también los hay, ¿no? Bueno, muchas gracias. Hay una pregunta, venga, de última hora, sí. Aquí abajo. No sé si le acercan el micrófono. Sí. Sí, aquí. Segunda fila de... Es que el auditorio es como la pirámide A ver, que hay que bajar. pregunta muy rápida, por favor. Respuesta. Rapidísimo. Aquí. Gracias. Buenos días. Hola, buenos días. Me gustaría saber Acérquese. dónde habéis encontrado jeroglíficos en los que se hable de la Gran Pirámide. Hay todos los papiros de Mer, por ejemplo, todas las tumbas que hay en la necrópolis de Giza hablan de el horizonte de Keops, Ajet Jufu, que es el nombre de la pirámide, con el determinativo de la pirámide, y los papiros de Mer, que aparecieron hace 10 años junto al Mar Rojo, que es el diario de excavación de Jean-Paul. No está de acuerdo, pero es que es así, blanco y en botella. O sea, no hay vuelta de hoja. Y las tumbas que hay en la meseta de Giza hablan de Ajet, de Jufu Ajet, que es el horizonte de Keops, que es el nombre que se le da a la pirámide. Me encanta. Si nadie se pone de acuerdo con los textos, tampoco con las teorías, pero eso es lo que le da sentido de maravilla a esta búsqueda. Bueno, 5 minutos de descanso y volvemos con Yogari Pujol y el viaje que nos va a hacer fascinante a las coincidencias que hay entre los textos más antiguos del Antiguo Egipto y el Nuevo Testamento. Así que 5 minutos de descanso, regresamos y continuamos. Un aplauso. Gracias.